buenos días, feliz día jueves, muchas bendiciones para todos, bienvenidos a Café con propósito, una cita con tu crecimiento, con mi crecimiento, que realmente con el crecimiento de todos. Eh, Muy contento de estar aquí disfrutando otro día más en este espacio, disfrutando de un café mientras sigue caliente. Muy contento de verdad de estar acá. Con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir construyendo, gracias a quienes comentan, a quienes están todos los días pendientes, a quienes nos miran también en diferido desde cualquier parte del mundo. De verdad que muchísimas gracias por este espacio que ustedes hacen posible todos los días desde sus casas, desde su auto, desde su trabajo, desde donde quiera que se conectan. Hoy de verdad que con muchas ganas de hacer muchas cosas, no solamente en el café, vienen otras cosas que estoy planificando para el día. Espero que su día esté mejor planificado de lo que regularmente está. De verdad que para mí es una alegría, así que mi invitación de todos los días, comparte este link, envía este link, este video a otras personas, diles ya comenzó la mentoría de vida de café con propósito. Dile a alguien, si necesitas un mentor de vida, un mentor para el día a día, hay una mentoría gratuita de lunes a viernes a las 7:37 de la mañana en Instagram. Está también en YouTube durante el día. Por ahora no estamos transmitiendo eh, en vivo, ok, en directo para YouTube, pero está en diferido. Si comenzamos a las 7:37 acá, debe estar como a las 8:37, como una hora de delay en YouTube, pero está. Así que compartan esto, vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse porque no solamente van a encontrar todos los cafés con propósito de esta segunda temporada, sino también algunos otros episodios de lo que es el podcast, Wisdom Cast, de lo que es el espacio de reflexiones que está saliendo todos los sábados a las 7 de la noche. Así que hay mucho que aprender, mucho contenido gratuito y poderoso para todos ustedes. Eh, Realmente creo que es importante todos los días revisarnos y revisar ese camino. Yo lo hacía, eh, me auto-stalkeé, como dicen, se me está haciendo un auto-stalking, me estaba revisando todo lo que venía haciendo desde 2020, que empecé fuerte o un poquito más fuerte de lo que regularmente lo hacía en redes sociales. Eh, Esto ya como un contexto de lo que voy a conversar el día de hoy, del tema que voy a conversar el día de hoy. Les decía, desde 2020 hasta 2020, las redes sociales para mí eran sencillamente algo donde poner una que otra vez una frase, lo cual me trajo mucho beneficio desde el año por allí, 2012 creo, o creo que un poco más, pero algo así como 2012, empecé a usar primeramente Twitter y Facebook para colocar algunas frases, para colocar algunos pensamientos. De esos pensamientos derivaron mis tres libros, los tres libros que hasta ahora he publicado, que es la serie 101 claves, la serie de sabiduría 101 claves. Eh, y después he venido transformándolo. En un momento dije, para 2020, grabé un video que me gustó muchísimo y lo publiqué y tuvo una reacción bien interesante. Y dije, bueno, creo que vamos a hacer algunas cosas interesantes y decidí voy a cambiar el, eh, la tónica que tengo en redes sociales y este año decidí hacerlo mucho más serio, hacerlo mucho más ordenado, porque muchas veces venimos en el camino, comenzamos un camino y cuando venimos en él vemos errores que cometemos, vemos algunas cosas que quizás no estamos haciendo de la mejor manera, pero nos quedamos ahí, nos quedamos en ese error. De hecho, creo en las notas que escribía y algunas que repasaba antes de iniciar este café, decían muchas veces nos comprometemos con el camino aun cuando el camino es el equivocado. Muchas veces hacemos un compromiso con ese camino, aunque el camino no es el camino más cierto, aunque el camino no es el camino que nos va a llevar al destino que queremos ir, pero nos comprometemos con el camino porque seguimos temiéndole a los cambios, seguimos temiéndole a modificar las cosas, a vivir las transformaciones que necesitamos, porque creemos que vamos a perder el tiempo. Y miren esto me pareció curioso porque lo escuché de alguien, decía,
estaba en el camino equivocado, reconoció que estaba en el camino equivocado con respecto, es decir, el camino no está equivocado por sí, digamos, en el camino como tal, sino tienes que verlo en función del destino al cual tú quieres llegar. ¿Ok? Imagínese que yo, no sé, quiero ir al oriente y agarro el camino del sur. Es decir, el sur no es un camino equivocado por sí mismo, pero si mi destino es llegar al oriente, pues creo que estoy tomando ahí sí el camino equivocado. Entonces esta persona había tomado un camino que no lo iba a llevar al destino que declaró que quería ir, pero decía que no quería devolverse, que no quería cambiar el camino porque sentía que era una pérdida de tiempo. Y yo le decía, es que igual vas a perder el tiempo porque ¿a dónde vas a llegar? Vas a llegar a tu destino. Sí, pero ya he invertido tanto tiempo aquí, me decía. He invertido tanto tiempo aquí que no quiero perderlo. Pero es que, o sea, desde el principio todo lo que invertiste, lo invertiste en un lugar equivocado, en un tiempo equivocado, en un camino equivocado. Y a veces necesitamos que alguien nos diga el título de este café de hoy, que es Para y recomienza. Para y recomienza. A veces necesitamos dar un stop en nuestra vida, en nuestro camino, en las decisiones que tomamos, en el compromiso que tuvimos, porque no nos está llevando hacia donde queremos ir, hacia donde planificamos ir, hacia donde estamos llamados a ir. Entonces, para y recomienza es el título del café de hoy. Necesitamos hacer un stop en nuestra vida, analizar lo que estamos viviendo, analizar lo que estamos, por lo que estamos atravesando y hacer ese stop, parar, decir, este camino no es el camino que yo quiero, no me está llevando a donde yo quiero, no son las decisiones que debí tomar y hacer el cambio. Yo escribí aquí que uno de los problemas que nos mantiene en el camino, aunque sea el equivocado, porque decimos como esa persona, es que invertí demasiado tiempo aquí y bueno, y tengo que sacarle algo, ¿no? Muchas veces creemos y sobre todo cuando estamos empecinados. Yo he dicho que muchas veces no es que estamos perdidos, sino que estamos empecinados. Es decir, somos tercos y creemos que haciendo más de lo mismo vamos a tener un resultado que, que ese camino no nos va a dar. Es decir, si yo quiero ir al norte, ¿verdad? Por más que yo camine hacia el este, no voy a llegar al norte. No, no, eso no va a ser posible. Yo necesito caminar hacia donde es el destino. Yo no puedo forzar las cosas, es decir, bueno, yo quiero cosechar manzanas, pero sembré durazno. Es decir, por más durazno que yo siembre, no voy a recibir manzanas. Yo necesito parar y recomenzar. Y si esto que te estoy diciendo te está haciendo sentido y a ti y sientes que otra persona necesita, envíale este link a alguien. Enviar este link a alguien, enviar este video a alguien que sientes que necesite parar para recomenzar, porque voy a dar unas claves importantes que te van a ayudar a recomenzar. Lo importante que decía aquí es que muchas veces creemos que recomenzar implica comenzar desde cero, y eso es un error. Jamás comenzamos desde cero. Comenzamos con una madurez, recomenzamos con una madurez. Recomenzamos con un conocimiento que nadie nos va a quitar, con una experiencia que nadie nos va a quitar. Recomenzamos con un conocimiento de saber qué es lo que no funciona. Yo les decía, en estos días me visitó uno de mis hermanos, tengo muchos hermanos, gracias a Dios, pero mi hermano que es inmediatamente mayor que yo soy el menor de todos mis hermanos. Ya no voy a decir que el más pequeño, porque pues pequeño así pequeño ya no estoy, soy el menor de edad. Y me visitó mi hermano inmediatamente mayor que yo. Y yo le decía, mira, el conocimiento, la sabiduría de la experiencia es sumamente importante. Y muchas veces creemos que la sabiduría que nos va a ayudar es la sabiduría que apunta hacia lo cierto, ¿no? Es decir, hacia cómo lograr las cosas. Y vemos, hay muchísimo de eso. De hecho, ahora está de moda algo que se llama hack, life hack, un hack para, es decir, un tip que te va a hacer darle la vuelta a las cosas para lograr esto, para lograr, qué sé yo, reutilizar cosas en tu casa,
para hacer cosas en internet que no podías hacer de manera sencilla. Facilitarle la vida. Me recuerda mucho a estos libros que existían de carpintería para dummies o coaching para dummies o qué sé yo, costura para dummies. Pero, ¿qué pasa? Que la sabiduría de la experiencia, aunque sea una experiencia dolorosa, también es muy poderosa. Yo le decía a mi hermano, yo puedo dar una maestría de cómo quebrar una empresa, de cómo, de cómo irte a la ruina en un momento de tu vida. Yo puedo dar una maestría de eso. Yo puedo dar una maestría de cómo arruinar una relación sentimental. Puedo hacerlo. El dolor de la experiencia me permite hacerlo. Me puede permitir hacerlo. Sin embargo, cuando a mí me tocó recomenzar, cuando me tocó reiniciar mi vida en esas áreas, en el área emocional, en el área empresarial, yo nunca pensé, lo tengo que comenzar desde cero. No comenzamos desde cero, comenzamos desde lo cierto. Desde cierto, no desde cero, desde cierto, desde saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces necesitas parar y recomenzar y entender que recomenzar no implica perder el tiempo. Que recomenzar una área de tu vida o recomenzar toda tu vida no implica perder el tiempo, no implica hacerlo desde cero, sino desde lo cierto. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy, que puedes recomenzar desde lo cierto, desde las cosas, desde hacer las cosas bien. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta y me vas a responder en los comentarios. Ya sea que estés ahorita en vivo o si lo ves en diferido, respóndeme en los comentarios. Si te aparecieron dos botones frente a ti en este momento, uno dice recomenzar un área de tu vida, cualquiera, emocional, laboral, sentimental, cultural, educativa, que quizás hubieses querido estudiar otra carrera, o recomenzar toda tu vida. ¿A cuál botón presionarías? ¿Recomenzarías toda tu vida? ¿Harías todo desde cero? ¿O lo harías únicamente en un área específica? Entender que podemos recomenzar nos ayuda a romper con, mira, una de las mayores torturas del ser humano, es decir, si yo hubiese, si yo hubiese, si yo hubiese ido, si yo hubiese hecho, si yo hubiese nacido en, si yo me hubiese ido a, pero recomenzar te da el poder de hacerte cargo de eso que hoy lamentas, de eso que puede llamarse arrepentimiento, que muchas veces no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento te lleva a cambiar y mucha gente no se arrepiente, sino que tiene remordimiento, es decir, tiene una sensación de culpa que no sirve de nada más que torturarnos y nos pone a lamentarnos constantemente. Entonces dejemos el remordimiento y sepamos que podemos parar y recomenzar. Yo escribí aquí, muchas veces creemos que recomenzar es volver atrás. Tampoco es volver atrás. Para y recomienza. No, no devuélvete. No, no vuelve al inicio. Recomienza desde allí, desde ese punto donde decidiste parar, donde dijiste, ya va, voy a hacer un stop aquí en mi vida. Voy a hacer un stop en mi vida y voy a hacer cosas que antes no hacía para poder obtener los resultados que no he tenido. Pues. Para y recomienza, no devuélvete. No, no tienes que necesariamente, y de hecho es imposible devolverte porque va a implicar devolver el tiempo y hasta ahora no podemos hacerlo, devolver el tiempo. Pero sí podemos hacer a partir de allí cosas nuevas, que esa parada, ese momento de reflexión sea un nuevo inicio para ti. Repito, no es volver, no es hacerlo desde cero, sino desde lo cierto, desde el punto de partida, desde este nuevo inicio, decir, ahora voy a hacer las cosas que antes no hacía. Porque mira, decidir recomenzar requiere, demanda un nivel de madurez muy fuerte, muy grande, porque implica darte cuenta de que el camino que elegiste, ya sea consciente o inconscientemente, no es el correcto. Que las actitudes, que lo que construiste no es necesariamente lo más
lo más parecido a lo que te necesitas hacer. El tema es que muchas veces nosotros, y esto lo digo por experiencia propia, necesitamos una pérdida muy fuerte para decidir recomenzar o para ser obligados, porque ni siquiera es una decisión, es que no nos queda de otra, recomenzar. Yo, cuando tuve mi primera quiebra económica a la edad de 24 años, yo fui obligado a recomenzar. Fui obligado a recomenzar. Pudiendo haber tomado mejores decisiones en un momento, no lo hice y fui obligado a recomenzar. En relaciones amorosas que tuve, en noviazgo, cometí errores de conducta, errores de, de carácter y fui obligado a recomenzar. Ahora, ¿por qué no decidir recomenzar en lugar de ser obligados por las circunstancias? Porque el dolor es mucho más grande. ¿Saben? Y esto es ¿saben por qué duele tanto en las relaciones cuando, y es una forma en que yo utilizo como terapia para quienes yo atiendo en el tema sentimental? ¿Saben por qué es tan difícil superar a las rupturas amorosas cuando, por ejemplo, estoy en una relación y la chica termina conmigo? Porque no significa que a ella no le duela terminar la relación. Y esto es un paréntesis, pero es importante decirlo, creo. No es porque no es porque ella no le duele haber terminado la relación. Es que dado que ella es quien termina, la sensación de control le permite manejar el asunto. Pero cuando tú eres obligado a terminar una relación, porque no te queda de otra, porque para una relación se necesitan dos y solamente está uno involucrado, entonces allí tú sientes que el mundo se te acaba porque no puedes hacer nada. Eso es lo que ocurre cuando somos obligados a recomenzar. No nos queda de otra. Y esa sensación de impotencia es la que muchas veces nos destruye. Pero cuando decidimos recomenzar y tenemos esa sensación de control, de que yo decidí, de que esto no me está pasando, sino que yo lo estoy provocando, eso me mantiene a mí de una manera más motivada, de una manera con mayor fuerza para hacer los cambios necesarios. Entonces necesitamos parar nuestra vida, decir, voy a detener esto que estoy haciendo y recomenzar. Mire, yo le decía en estos días a mi esposa, conversando, yo le decía, mira, estábamos conversando sobre un amigo en común que realmente tiene algunas fisuras de carácter, sobre todo en cuanto a cumplir con su palabra, ¿no? A nivel de puntualidad, a nivel de, de algunas cosas. Y conversábamos acerca de él, ¿no? Y acerca de por lo menos lo preocupado que estamos, y lo conversé con él, sobre mejorar esa área. Yo le decía, mira, yo estoy pensando como viejo, le decía, yo tengo 37 años, y le decía, porque cuando somos jóvenes, en la edad más o menos en la que está él, que debe ser unos 27 años, o 29 años, y ya me parece joven, no pensamos en lo importante que es cumplir la palabra. Yo le decía ella, y esto es un pensamiento que tiene mucho que ver con decisiones que he venido tomando en este tiempo, y estoy abriendo mi corazón aquí. Yo le decía, si yo pudiese cambiar cosas en mi vida, ¿verdad? Yo cambiaría una en el pasado, que estoy cambiando ahora, pero creo que en el pasado me traería más beneficios el día de hoy, a quien soy hoy. Yo le decía, yo cumpliría todas y cada una de las cosas que yo prometí, para bien o para mal. Para bien o para mal, cumpliría cada cosa, porque si hay algo difícil de recuperar es la credibilidad. Decía en estos días, si una persona que viene siendo honesto todo el tiempo dice una mentira, se convierte en un mentiroso, pero si un mentiroso dice una verdad, no se convierte en alguien sincero. ¿Se han dado cuenta de eso? Es sumamente difícil recuperar porque la virtud no está al alcance de la gente, pero los defectos están a la mano. Y yo en un momento dije, yo voy a parar y a recomenzar. Y aprendí a comprometerme menos, aprendí a hacer lo que digo que voy a hacer, a excusarme cuando realmente no puedo hacerlo. No es que no quise, no es que me dio flojera, no es que preferí hacer otra cosa, cuando realmente no puedo hacerlo y sincerarme, pero ser una persona más creíble, recomenzar en esa área de mi vida. Muchos me verán aquí siendo
un mentor en sabiduría y creerán que esa sabiduría viene de hacer siempre el bien. No, no, también viene del dolor. Recuerden, les decía, un mentor es alguien que aprendió del dolor y, y ahora te enseña desde la sabiduría, a menos que quieras aprender desde el dolor. Pero yo he tenido errores, muchos errores en mi vida, que la sabiduría precisamente me ha permitido darme cuenta de eso e ir haciéndome cargo de eso. Yo no soy, quisiera ser esa persona del Salmo 1 que está en la Biblia, los invito a leerlo, el Salmo 1. Esa es una persona que, que es realmente íntegra, desde niño. Muchos hemos tenido que aprender la integridad, de darnos cuenta de los errores y parar y recomenzar. Parar y recomenzar. Es decir, cometí un error, pero voy a recomenzar. Fui obligado a cambiar y necesito ahora cambiar. Ahora, tres cosas que necesitas saber si tienes papel y lápiz, tres cosas que necesitas saber para recomenzar. Para recomenzar no desde cero, sino desde lo cierto, para recomenzar, para hacer el stop en tu vida, en cualquier área y recomenzar. Tres cosas que necesitas. Lo primero, no negocies tus principios. No negocies tus principios. Volver al principio es una cosa y volver a los principios es otra. Y para recomenzar desde cierto hay que volver a los principios y no negocies tus principios, porque de eso está hecho tu carácter. El carácter es lo que permanece cuando todo lo demás, hasta la motivación se va. El carácter se queda. No es modificable. Las personas que son volátiles, no, ay, tiene carácter, no tiene carácter. De hecho, las personas que tienen temperamentos volátiles carecen de carácter. Ahora, los que tienen carácter no son movidos por cosas externas. Pero lo primero que necesitas para parar y recomenzar es no negociar tus principios. No negociar tus principios. Gracias a Jesús porque está anotando allí. Y bueno, ahí le pueden tomar una captura de pantalla para que, si no tiene papel y lápiz. El punto 2 para recomenzar desde lo cierto, desde el bien, es debes estar con la persona equivocada en el lugar, perdón, con la persona correcta en el lugar correcto. Para recomenzar, necesitas hacerlo con las personas correctas en el lugar correcto. Hay algo que ocurre, y yo lo conversé con algunas personas en la iglesia, porque lo aprendí de uno de mis mentores, Mike Murdock. Hay personas que asisten a la iglesia, y esto lo voy a poner en el contexto de la iglesia, pero creo que es adaptable a cualquier contexto. Yo le decía, el tema es que vienes el domingo a la iglesia, ¿verdad? Durante 2 horas o 3 horas, y estás con personas que te motivan. Eso es una de las razones por las cuales yo voy a la iglesia, porque allí hay gente que cree en lo que yo creo, eso lo he enseñado aquí, que busca lo que yo busco en su mayoría y que busca el entrenamiento que yo busco, ¿no? Es una de las razones, porque hay gente que en gran medida alimenta mi fe. Y yo les decía, el tema es que el resto de la semana estás con personas que destruyen tu fe, que no creen en lo que crees, que te fomentan hábitos que destruyen tu voluntad. Entonces, estás en el lugar incorrecto durante toda la semana, durante 6 días, en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, escuchando conversaciones incorrectas, haciendo prácticas incorrectas y te preguntas por qué un día a la semana, 3 horas de ese día no transforman tu vida. Entonces, de nada sirve que tú llegues a tu casa, ¿verdad? Y entonces hagas una planificación y te lamentes de tus resultados, pero realmente no operas en el lugar correcto, no estás con las personas correctas, no, no haces asociaciones correctas, tu vida no va a cambiar. Entonces necesitas no solamente tener principios innegociables, necesitas tener aliados correctos y operar en el lugar correcto. Eso es importante. Yo he enseñado con el tema del propósito. El propósito tiene una geografía, un lugar donde es eficiente. El tercer punto, como les decía, recomenzar no es comenzar desde cero, ya tenemos una sabiduría, ya tenemos una experiencia. El tercer punto, y creo que el más importante,
es no repitas los errores del pasado. No repitas los errores del pasado. Y miren qué difícil es esto. Porque hay errores que se nos hacen una costumbre. Como les decía hace rato, para mí fue importante darme cuenta en un momento de mi vida. Yo considero que muy tarde, aunque creo que era el tiempo de parar y recomenzar en ese momento de mi vida, era darme cuenta de que un error importante en mi vida era comprometerme más allá de mis posibilidades. Por eso cuando conversaba con mi esposa le decía, si yo pudiese cambiar una cosa en mi vida, en el pasado sería cumplir todas las cosas que dije, todas las palabras que di, ya sea para bien o para mal. Pero necesité parar y recomenzar. Y por supuesto pasar las consecuencias de haber incumplido mi palabra para algunas personas, para algunos espacios. Pero entender eso. No repetir los errores del pasado. Pero para no repetirlos debes ser consciente qué te trajo allí, qué te puso en esa situación donde tuviste que decir yo voy a parar para recomenzar. Entonces, tres cosas para un recomienzo, un nuevo inicio cierto, correcto, bueno. No negocies tus principios. Estar con las personas correctas en el lugar correcto y no repetir los errores del pasado. No repetir los errores del pasado. Eso es fundamental para tener un comienzo nuevo, un comienzo que te permite tener resultados más parecidos a los que has venido teniendo. Resultados pero más parecidos a los que quieres tener y menos parecidos a los que has venido teniendo. Yo le digo a la gente, tú quieres, de hecho, voy a dar dos visiones, una que está en la Biblia y una que dijo una maestra del coaching. Voy a pedir el primero con la Biblia. Dice, por vuestros frutos os conoceréis. Es decir, serás conocido por los frutos que des. Y Alicia Pizarro dijo, los resultados son la mayor pauta ética del ser humano. Entonces, ¿dónde se unen esto? En que si tú quieres revisar cómo están las cosas, si las cosas que estás haciendo son buenas o son malas, revisa el resultado. Revisa el resultado. Porque el resultado es el que te va a decir si lo que estás haciendo funciona o no funciona. El resultado se parece a lo que estás buscando, entonces vas bien. Si no se parece, entonces vas mal. Ah, no, pero es que yo insisto con esta persona, yo le digo todos los días las cosas, pero no cambia. Si el resultado es que no hay cambios, si el resultado es que no te hace caso, si el resultado es que no se comunican bien, entonces lo que estás haciendo probablemente no estás haciendo lo correcto. Pero es que yo insisto, todos los días me despierto a trabajar y siento que no veo el resultado. Entonces, si el resultado no es lo que tú quieres tener como resultado, entonces algo de lo que estás haciendo no es lo que debes estar haciendo. Entonces hay que revisar, los resultados son nuestra mayor pauta ética, nos dicen cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien o si las estamos haciendo mal. Es hoy un día de revisión para todos. Revisemos nuestros resultados. Y esto es eh, como les digo, esto es una declaración seria, yo voy a hacer eso hoy. Hay tres áreas en mi vida en este momento en las cuales yo voy, cuando termine este café con propósito y algunas cosas que necesito que estén bien, que se publique la frase del día, que toda esta cosa, que yo voy a sentarme y voy a revisar resultados sobre esas tres áreas. Y voy a empezar a hacer un mapa, un rastreo. Este resultado viene de esta acción y si esta acción no está siendo buena, entonces es porque lo que estoy haciendo no está funcionando. Entonces voy a cambiarlo, voy a recomenzar. Voy a recomenzar en esa área. Voy a hacer cambios en esa área para que las cosas den ciertas, den correcto, den el resultado que yo quiero que den. Así que te invito a que hoy, de repente no en el día, perdón, de repente no en el día porque tienes ocupaciones, pero cuando llegues a casa, revisa tus resultados. Revisa tus resultados y vamos a ir avanzando hacia, como me encanta decir, una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, bueno, la invitación servida, toma este link, toma este video que va a quedar colgado, envíalo a tantas personas como te sea posible
invítalos a mañana, mentoría gratuita, mentoría de vida a las 7:37 de la mañana en Café con Propósito, pues la cita con nuestro crecimiento